y decíamos que está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo del 5 al 10. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis y decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos como padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Estamos hablando de Juan, obviamente, que Juan estaba bautizando en el Jordán, y todos los pueblos que estaban allí alrededor del Jordán venían a él a bautizarse. Pero también vinieron estos saduceos, pero no a bautizarse, sino como a chusmear, ¿verdad? A ver qué es lo que estaban haciendo. Eran personas que se guiaban, eran maestros de la ley, ¿verdad? Y no estaban de acuerdo con ese bautismo, no lo entendían, era algo nuevo para ellos, incluso era nuevo para todos, ¿verdad? Eso nunca se había dado. Pero vienen a ellos y Juan le dice: generación de víboras. Miren, si estuviese Juan acá hoy predicando y bautizando por los pueblos, de la manera que le estaría hablando, ¿verdad? Y muchas veces somos fariseos, no. Hay personas que son fariseos, que son de cierta manera fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque están no solo dentro de la ley, no, podemos salir un poquito de la ley, pero sí en creencias de los antepasados, como decíamos acá, ellos tienen a su padre Abraham, pero saquemos al padre Abraham, tenemos otras costumbres que no nos los permite entender la palabra de Dios, y no los permite entrar en este mundo de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos conformamos en creer en una religión. Ya no somos creyentes, sino que creemos en una religión. Religión es todo aquello que es repetitivo. Que si vos tenés que hacer esto, así, 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 hacerlo 3 veces y vas a ver que... No, eso es una religión, ¿verdad? Y estamos creyendo muchas veces, están creyendo muchos en una religión y no están creyendo en Dios. Estos fariseos, maestros de la palabra, como decíamos, creían en Dios y eran maestros de la ley, conocían toda la ley. Lo que no estaban conociendo es lo que estamos leyendo hoy, que es el Nuevo Testamento. Ellos en ese momento no lo tenían, pero tenían todo el conocimiento de la ley, más allá de que no la estaban cumpliendo toda, ¿no? Pero ya estaban pasando tipo como una religión, algo repetitivo. Ya no hacían las cosas por amor a Dios, no hacían esos sacrificios con el amor primero, ¿no? Cuando Dios manda hacer esos sacrificios, allá después que se fueron salidos de Egipto, ¿verdad? Y otras cosas que arrancas de Adán, como por ejemplo la circuncisión, ¿no? Que a los 8 días había que presentar al niño y circuncidarlo, ¿verdad? Todas esas costumbres las tenían y las hacían, pero ya no las hacían tanto como respeto al Señor, sino que las hacían como religión, como una costumbre.
Y el creer en Dios no es una costumbre, no es una religión. El creer en Dios es una comunión con Dios, es vivir junto con Dios, vivir en Dios. Este tiempo que vamos a estar en la tierra, poder estar entendiendo qué es lo que sucede a nuestro alrededor en primera instancia, en qué tiempo estamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos de Dios en tu vida y en el pueblo, tanto en el pueblo de Israel como en los pueblos del resto del mundo? Poder entender todas esas cosas, ¿verdad? Pero cuando estamos en una religión, lo menos que sabemos son esas cosas. Todas esas cosas que son parte de la obra de Dios, no las conocemos. Pero sí vivimos dentro de una religión donde creemos en esto, creemos en aquello, creemos en lo otro. Y también creemos en Dios. Pero vivimos en una religión. No sé si me van entendiendo ahí. Y dice que todos los que vivían allí alrededor del Jordán se venían a bautizar. Ahora, Juan estaba bautizando en el Jordán, en el río Jordán. Vamos a suponer acá, hace poco tiempo en las mangueras de la Ortiga, en ese arroyo fueron bautizados. Vamos a suponer, y se arrimaron Casupá, Cerro Colorado, Fray Marco, Reboledo, y se bautizaban en la manguera. Es algo similar. Y eso está sucediendo, y creo, Dios le dé entendimiento a todos ustedes, y que puedan todos esos lugares venir a bautizarse en ese lugar. Hay otros lugares, por supuesto, pero en aquel tiempo eran muy distanciados los arroyos, los ríos, ¿verdad? Entonces, los que estaban cerca de ese río iban y se bautizaban allí. ¿Pero para qué se bautizaban? Para arrepentimiento de sus pecados. Para arrepentimiento de sus pecados. Bueno, dice que los fariseos tenían como padre a Abraham. Está bien, pero estaban viviendo, a mi parecer, ¿verdad? Tipo como una religión. Ya no era el mismo amor, estaban viviendo tipo como una religión. Vamos a leer ahora en el mismo libro de Mateo, en el mismo capítulo, pero el versículo del 11 al 17. Yo, la verdad, decía Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá sus trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado. Porque Juan se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús también fue bautizado. Ahora, pero si el bautismo es para arrepentimiento, ¿por qué fue bautizado Jesús entonces? Jesús le dijo para que se cumpla la justicia. ¿La justicia de qué? Nosotros hemos sido justificados por Jesús. Entonces Jesús era necesario que se bautizara para perdón de pecado, pero perdón de pecado de nosotros. No de cada uno, sino de la humanidad. Porque si Él hubiera sido bautizado por mí, yo ya no necesito ser bautizado. Él se bautizaba por el pecado del hombre. El pecado que vive en el hombre. Y cuidado con aquel que diga que no es pecador, porque es uno de los más pecadores. Entonces Jesús tenía que cumplirse esa justicia. Lo primero que hizo Jesús es bautizarse en nombre de nosotros, porque nosotros somos los pecadores. Él no tenía pecado, no tuvo pecado ninguno. Pero se tenía que cumplir esa justicia. ¿En quién? En nosotros. Fuimos justificados por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Por Él nosotros somos salvos. No por lo que hacemos o por lo que decimos,
sino por la gracia de Él y ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Que todo lo vemos que sí, y estamos de acuerdo, pero no vivimos en ese bautismo, no estamos viviendo en ese perdón, no estamos viviendo en esa gracia, sino que muchos hay que están viviendo en el pasado. Porque mi abuela creía en esto, porque mi madre, mi padre creían en esto, y yo sigo creyendo en esto, y voy a seguir creyendo en esto. ¿Por qué? Porque hay velos mágicos en los ojos espirituales que no los dejan ver más allá. Los fariseos estaban esperando, según los profetas del Antiguo Testamento, al Mesías. Tenían al Mesías delante de ellos parado, pero no lo vieron, porque tenían sus ojos cegados. Esa religión que ellos estaban viviendo no lo dejaban ver más allá de la nariz. La palabra de Dios dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, no conocieron de que era el Hijo de Dios, y Él se lo decía. Y por eso lo mataron, porque andaba diciendo que era el Hijo de Dios. Entonces, Jesús estaba delante de ellos, ese Mesías que ellos esperaban, estaba delante de ellos, pero no le conocían. Las cosas que Él hacía no estaban de acuerdo a esa religión que ellos estaban viviendo. Porque si hubieran creído en Abraham, creían en Jesucristo. ¿Verdad? Si hubieran creído en los profetas que ellos tanto hablaban y enseñaban, hubieran creído en Jesucristo. Entonces ya no estaban creyendo en lo que la palabra decía, sino que estaban creyendo en una religión. Y cuando nosotros creemos en una religión, todo lo que es el Espíritu Santo ya no obra en nosotros, sino que obra una cantidad de espíritus, menos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de espíritus los cegan, los dejan ciegos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Entonces estamos creyendo en algo, sí, porque es algo que viene de atrás, algo que se estaba creyendo antiguamente. Y no digo que está mal, está bien, está perfecto, ¿no? Pero no tenés la salvación por eso. Dice que todo árbol que no da fruto se cortará. Ahora, ¿qué quiso decir con esto? Hay también, la palabra de Dios dice que hay frutos del Espíritu. Nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerán. Es decir, por los frutos que hay en esa persona, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, tiene que haber, ¿verdad?, algo distinto en esa persona, para que se pueda ver claramente esos frutos. Hay frutos y dones del Espíritu. Creo que habíamos hecho también un programa que se hablaba de los frutos y los dones del Espíritu, que debe estar en YouTube, en mi canal. Bueno, y de esos frutos habla, y cuando dice que los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, ese bautismo, ese segundo bautismo, Juan los bautizaba en agua, y Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Dice la palabra de Dios, de que, creo que era Pablo, que dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Antes había una sola persona que tenía que ir al templo a presentarse a Dios, llevaba todo una preparación de purificación, ¿no?, como una semana o más, y entraba al templo y hablaba con Dios esa persona, ¿verdad? El último fue el padre de Juan, el Bautista. Y esa persona después le daba el mensaje al resto del pueblo. Ahora, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros hablamos directamente con Dios a través de ese Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es el templo. El Espíritu Santo de Dios ahora vive en nosotros, después del sacrificio de Jesucristo, después que se le fue entregado el Espíritu Santo, cuando estaban aquellos 120
reunidos en la casa alta, en aquellos días de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, y recibieron el Espíritu Santo. A partir de ahí, todo aquel que cree y pide el Espíritu Santo se le es dado. Entonces ya no precisamos un mundo de cosas religiosas, por decirlo de esa manera. Es una religión, todo aquello que podamos creer. No necesitamos de eso porque el Espíritu Santo, el mismo Dios, está en nuestro cuerpo. Y entonces es Él el que nos cambia, es Él el que nos da el entendimiento, es Él el que nos da la sanidad, es Él el que lo da, lo que los levanta. Un cristiano puede caer, pero Dios lo levanta. En toda la historia de la Biblia, todos aquellos que cayeron, Dios le dio la fuerza. Dios le dio la fuerza y estuvieron allí ángeles para ayudarlo, estuvieron el Espíritu Santo para ayudarlo. Y hoy en día nosotros tenemos un espíritu que es el Espíritu Santo y no necesitamos ni de cintas rojas, no necesitamos amuletos, no necesitamos ningún tipo de estatuas, ¿verdad? Solo necesitamos una comunión con Dios. ¿Qué tan importante es el bautismo? El bautismo es para arrepentimiento. Jesús no tenía nada para arrepentirse, pero Él murió por nosotros. Él se bautizó por ese pecado que hay en el mundo. Entonces, yo te invito a que puedas creer en ese Jesús, en ese Jesucristo que ha venido y se ha bautizado por nosotros y ha muerto por nosotros. Y todo lo que Él pasó, que ahora se viene la semana de turismo, donde se hace memoria de todas esas cosas, ¿verdad?, que sucedieron, pero mucha gente la tiene como una semana de diversión, de descanso, y está bien, está perfecto, pero no fue lo que sucedió, no fue lo que sucedió. Y al final el domingo hacen una fiestita ahí y todo pasó, pero lo que recordamos ahí es lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, y no solamente en la cruz, primero fue azotado, dolorosamente azotado, 39 latigazos, donde aquellos látigos tenían pedacitos de hueso y cosas que rompían la piel. Después fue humillado, y lo que más le dolió a Jesucristo fue el abandono de sus discípulos, el abandono de aquellas personas que lo rodeaban. Ese fue el dolor más grande que sufrió Jesús en la cruz, el abandono de nosotros, que los ponemos a creernos en cualquier cosa y abandonamos al que derramó su sangre y derramó lágrimas de sangre, porque Él dijo: Señor, si es posible, líbrame de este trago amargo, y dice que caían lágrimas como de sangre en la piedra allí donde Él estaba orando. No niegues a Jesús, no niegues ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Aceptarlo en tu vida como tu Salvador, y en estas fechas que se vienen, recordá que Él fue el que pagó por vos, y Él te ha dado, Él te ha bautizado Él te puede bautizar con el Espíritu Santo. Es lo único que necesitamos nosotros, el Espíritu Santo de Dios. No necesitamos más nada. Espero que esta palabra la hayas podido entender. Y que la guardes en tu corazón, y que pueda ir a Mateo y poder leer todo el capítulo 3 de Mateo y recibir esa palabra y guardarla en tu corazón. Vamos a un corte de la radio, a escuchar un poquito de alabanza a la radio mientras lo despedimos del canal. Y como siempre te digo a los que están en el canal, los que ven en el canal, compartí este mensaje. No para que yo pueda salir y que todos me vean, sino para que todos puedan escuchar la palabra de Dios. Si te gustó el mensaje, a muchos más les pueden gustar. Y si no te gustó, es porque, discúlpame, sos un religioso, pero compartí, porque hay gente que sí lo quiere escuchar. Y si no, poné me gusta, que YouTube se va a encargar de compartirlo. Hay otra forma de compartirlo que lo ven cantidad de gente.
pero hacelo vos. Y vas a ser bendecido y vas a ser bendecida. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios llene tu casa.